Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El tema que voy a presentar en esta sesión es la detección temprana de estudiantes en riesgo académico utilizando herramientas de aprendizaje automático o, dicho en inglés, Machine Learning. Con mi equipo en Marist College hemos estado trabajando en este tema desde hace unos 10 años. El tema de detección temprana es un capítulo de una disciplina relativamente reciente llamada Academic and Learning Analytics. En nuestro caso particular lo hemos circunscrito al tema de los estudiantes en instituciones universitarias, pero con distintos matices es por supuesto aplicable a cualquier ámbito educativo. Reconozco el título de la presentación, Pilas y Musas, suena un tanto críptico, pero prometo que el misterio se develará sobre el final de la charla. Voy a hacer un poco de historia. ¿Qué nos ha motivado a trabajar en este tema? ¿Cómo empezamos? ¿Qué es el 36%? 36% es lamentablemente el número de estudiantes que completan sus estudios universitarios de grado en 4 años, medido sobre todas las carreras de grado en instituciones públicas y privadas en los Estados Unidos. Recordemos que la típica duración de una carrera de grado en Estados Unidos, lo que se denomina un bachelor's degree, es de 4 años. 36% es apenas un poco más que un tercio del total de los estudiantes. Esto implica una tremenda ineficiencia del sistema, muy poco realmente. La cifra, que de por sí es muy chica, se desploma cuando consideramos el caso de ciertas minorías. Solo 21% de los estudiantes negros completa sus estudios en 4 años y en el caso de los hispanos latinos solo el 25%. Los números mejoran un poco cuando relajamos este estándar. 58% de estudiantes completan una carrera de 4 años en 6 años. Pero nuevamente estas estadísticas se deterioran en el caso de las poblaciones negras y latinas. Solo el 41% de personas entre 25 y 34 años poseen estudios universitarios completos de 2 o más años, lo cual ha colocado a Estados Unidos en el puesto número 12 de un ranking de 36 naciones desarrolladas según fuentes calificadas. Esta información data de estudios realizados entre 2009 y 2011 y a pesar de que desde entonces la situación ha mejorado, aún hay mucho por hacer. Observen, por ejemplo, el gráfico de la derecha, un análisis del diario New York Times del año 2018. La buena noticia es el incremento consistente de estudiantes universitarios provenientes de segmentos socioeconómicos de menores recursos. La mala noticia son los porcentajes de graduación. Está muy claro que con el correr de los años, la población de estudiantes de mayores recursos ha alcanzado mejores niveles de graduación. En cambio, en el caso de las poblaciones de estudiantes de bajos recursos, no ha habido progreso. La recta de color celeste en el gráfico de la derecha es horizontal. Allá por el 2010 tuvimos una idea: analizar la factibilidad de desarrollar modelos predictivos basados en técnicas de Machine Learning. ¿Cómo crearíamos estos modelos? La idea de Machine Learning es aprender de la experiencia pasada. Esto implica poder acceder a un conjunto de datos que reflejan situaciones del pasado y los resultados asociados a los mismos, y usarlos para entrenar, entre comillas, estos modelos. En nuestro caso, esto implicaba conseguir los datos de generaciones pasadas de alumnos y su desempeño final en los cursos y usar esta data para crear modelos capaces de predecir tempranamente el desempeño futuro de alumnos actuales, valiéndonos de la información que tenemos de los mismos. Usamos para ello información académica de los estudiantes y de los cursos, enriquecida con información demográfica de los alumnos. Los datos provienen del sistema de información académico que prácticamente cualquier universidad moderna del mundo posee y del cual se pueden extraer estos datos. A esto le agregamos la captura de la actividad del estudiante en un curso registrada en el portal de web que utiliza la institución para establecer la interacción online entre docentes y alumnos.
Estos sistemas, llamados genéricamente Learning Management Systems, han proliferado en los últimos años en los ámbitos académicos. Moodle y Sakai son dos ejemplos de sistemas open source de este tipo. En Marist usamos Sakai y tengo entendido que la Facultad de Ingeniería ha implementado Moodle. Cuando empezamos a trabajar en este tema con fondos provistos por la Bill and Melinda Gates Foundation, había unos pocos antecedentes de estudios predictivos de performance académica de estudiantes universitarios, pero no había implementaciones de sistemas de detección temprana que sirvieran para que el docente pudiese monitorear a los alumnos y, tempranamente, predecir quiénes estaban en condiciones de fracasar en el curso y poder subsecuentemente intervenir para mejorar las chances de éxito de los alumnos en cuestión. Había un sistema comercial cerrado surgido de una tesis doctoral de la Universidad de Purdue, nada más. Nos propusimos entonces construir modelos basados en un ecosistema de software open source. Veamos cómo funciona esto. Utilizamos varias fuentes de datos de años anteriores para recopilar la edad del estudiante, el género, el año académico en el que el estudiante se encuentra, primero, segundo, tercer, cuarto año, los resultados de exámenes estandarizados de ingreso a la universidad, el promedio acumulado, el tamaño del curso, el número de alumnos, la disciplina de estudios, etc. A eso le agregamos el log de actividad en el Learning Management System, la cantidad de veces por semana que el estudiante se conecta, que accede al material de estudio de la asignatura, que accede a recursos online, que participa en foros, etcétera, etcétera. Y también el log de notas en trabajos prácticos, exámenes y cualquier otra actividad académica calificable que contribuya a la nota final del alumno en el curso. La unidad de análisis de datos está dada por los datos de un alumno en un curso determinado y su performance académica final medida a través de un umbral. Aquellos estudiantes con una nota final por encima del umbral son considerados sin riesgo. Los que se ubican por debajo del umbral tienen riesgo y son aquellos sobre los que hay que intervenir. La tarea entonces puede definirse en términos de una clasificación binaria, dos clases, con riesgo y sin riesgo. En realidad, para que la clasificación no sea tan terminante, le asociamos a la predicción una medida de confianza basada en una métrica probabilística. Por ejemplo, podemos predecir que un alumno tiene riesgo de fracasar en el curso con un 75% de confianza en la predicción. El flujo de ejecución del sistema sigue los lineamientos generales de todo sistema supervisado de Machine Learning. Efectuamos la extracción, transformación y carga de datos para generar la unidad de análisis y con ella el set de datos que utilizamos para entrenar los modelos. Entrenamos los modelos con diversos algoritmos de clasificación, en particular regresión logística, redes bayesianas y support vector machines. Estos modelos son luego utilizados para efectuar predicciones sobre los alumnos en los cursos corrientes. En cuanto a la plataforma de software, utilizamos inicialmente Weka, una librería escrita en Java desarrollada por la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda y muy popular en ese momento en ámbitos académicos. Es todavía bastante popular realmente. Weka está integrada a Pentaho, una plataforma open source de analytics que incluye un módulo de extracción, transformación y carga. El almacenamiento era relacional en ese momento, así que cualquier base de datos relacional servía al propósito. Utilizamos mayoritariamente, en nuestro caso, MySQL. El problema presentaba varios desafíos, en general relacionados con la calidad de los datos. Hay variabilidad en el criterio de evaluación del docente. Todos sabemos que hay materias y docentes más difíciles que otros. Sin dar nombres, tengo unos cuantos recuerdos de mi época en la Facultad de Ingeniería. Hay también variabilidad en la carga de trabajo impuesta por el docente y por lo tanto en la actividad registrada por cada alumno en un curso. La solución, en este caso, es relativamente sencilla.
para poder utilizar datos de múltiples docentes y cursos en un mismo set de datos, recurrimos a ratios, calculando el porcentaje de actividad del alumno sobre la actividad promedio del curso y el promedio ponderado de notas parciales sobre el promedio ponderado del curso. Un tema más difícil y la pesadilla de todo data scientist, pero que está casi siempre presente en casi todo proyecto, es el tema de datos faltantes, missing data. En este caso, la variabilidad en el uso de herramientas del Learning Management System en el curso da lugar a missing data. Por ejemplo, si un instructor decide no usar foros en el curso o no postea información en la herramienta de lecciones, no se registrará actividad de los alumnos en esa herramienta en ese curso, lo que da lugar a información incompleta o inexistente cuando agregamos data de múltiples cursos. Sin entrar en detalles, pues no hay mucho tiempo en esta charla, esto es siempre un dolor de cabeza. Crear modelos es relativamente sencillo. Preparar la data para entrenar dichos modelos es típicamente mucho más complicado y engorroso. Alrededor del 2015 y a resultas de algunos convenios que firmamos con universidades en Estados Unidos y en Gran Bretaña, hicimos una segunda iteración del sistema cambiando la plataforma de hardware y software a cluster computing. El motivo diría que era considerar la posibilidad de fuentes alternativas de datos sobre los alumnos con características no estructuradas, texto típicamente. Las redes sociales son un buen ejemplo. También la necesidad de procesar volúmenes de datos más grandes, lo que hoy en día llamamos Big Data. Estábamos trabajando en universidades que tenían 10 veces el tamaño de la nuestra. Implementamos el ecosistema de Hadoop, el estándar de facto en cluster computing, particularmente en esa época. Las cosas han cambiado un poco últimamente. Los modelos fueron desarrollados en Apache Spark utilizando el API de Python. El lenguaje nativo de Spark es Scala, pero decidimos permanecer en Python para acotar la curva de aprendizaje. Fue una buena decisión. En el 2018 hicimos una tercera iteración, pero en este caso un cambio más profundo, dado que afectaba las características del modelo predictivo. Hasta el momento nos habíamos manejado con clasificadores individuales operando separadamente o en conjunto a través de un esquema llamado conjunto de expertos, en donde varios clasificadores proveen una predicción y la que se utiliza es la más votada. Por ejemplo, si hay 3 clasificadores trabajando y 2 predicen que un alumno está en riesgo y uno que no, el sistema otorga como predicción final que el alumno está en riesgo por votación 2-1. Decidimos reemplazar este esquema por otro denominado Stacked Ensemble, o en castellano conjunto apilado de modelos o pilas de modelos. La idea es suplantar la predicción basada en la mayoría de votos de un conjunto de clasificadores, usando en cambio un criterio basado en Machine Learning. Es decir, usar las predicciones y probabilidades del nivel anterior como input de datos del nivel siguiente. En nuestro caso implementamos una pila de 2 niveles. El nivel 1 incluye varios clasificadores, cada uno de los cuales genera predicciones y las probabilidades de dichas predicciones. Un segundo nivel, integrado por un solo clasificador, toma las predicciones y las probabilidades de las predicciones como input y con ellas produce las predicciones finales. El concepto no es nuevo, lo introdujo Wolpert en 1992. Wolpert, para la gente de Computer Science, es también quien introdujo el No Free Lunch Theorem. Pero este tema de los stacks había sido poco utilizado. Sin embargo, en los últimos años, los stacked ensembles o pilas de clasificadores han demostrado ser top performers, por ejemplo, en las competencias Kaggle y en el Netflix Award. Llamamos a nuestro sistema Muse, que son las siglas de Marist Universal Student Experience. Muse
significa musa en inglés, y como las musas de la mitología griega es una fuente de conocimiento, modestia aparte. Pilas y musas. Se ha develado el misterio del críptico título de esta presentación. En este slide podemos ver uno de los dashboards de Muse al que tiene acceso el docente del curso. Utilizando una gráfica de burbujas, el docente puede visualizar el estatus académico de sus alumnos. Muse provee predicciones del éxito académico de estudiantes de grado en un curso de 15 semanas de duración, un semestre en Estados Unidos, 6 semanas después del comienzo del curso. El umbral de un buen rendimiento académico es una calificación ligeramente arriba de aprobado, la letra C en el sistema de calificaciones de USA. Eso fue lo que determinamos. Las predicciones tienen asociadas un valor de probabilidad usando la siguiente codificación. Verde, el estudiante tiene rendimiento aceptable, probabilidad de éxito superior al 55%. Amarillo, el estudiante tiene un estatus de riesgo indeterminado, probabilidad de éxito entre 45% y 55%. Rojo, el estudiante está en condición de riesgo académico, probabilidad de éxito menor a 45%. Será interesante ver cómo estas predicciones se ven afectadas por la crisis de COVID y qué ajustes debemos realizar. Recuerden que los modelos predictivos aprenden de la experiencia y no responden bien a situaciones catastróficas, cisnes negros, como es el caso del COVID. Les presento acá algunos resultados de la performance de nuestros modelos predictivos. En Maris, por ejemplo, la actual versión de Muse detecta en promedio un 89% de los casos de riesgo y generamos alrededor del 10 al 11% de falsas alarmas. Nuestro sistema implementado en el 2016 en North Carolina State usando un Hadoop cluster detectaba un 77% de los casos de riesgo, generando un 18% de falsos positivos, un poco bajo. Cuando limitamos la muestra a cursos online, donde el uso de herramientas del Learning Management System se incrementa y por lo tanto hay menos missing data, el sistema detecta 82% total de estudiantes en riesgo con similar número de falsos positivos. Como mencionara anteriormente, nuestro sistema predictivo dio lugar a implementaciones en universidades de los Estados Unidos y del Reino Unido. En el 2015 fue seleccionado como un componente clave del National Analytics Infrastructure en el Reino Unido. Listo, en este slide nuestras publicaciones más relevantes en este tema para aquellos que estén interesados en entender el problema y la solución planteada con mayor detalle. Bueno, esto concluye mi presentación. Desde ya muchas gracias por participar y saludos desde Poughkeepsie en el estado de Nueva York.